2, 3. Adol. Eh, buenas, buen, un saludo ingeniero. Mi nombre es Junior Arteaga Pin. Es del grupo número 5. El tema que a mí me toca exponer es la generación del derecho, contexto histórico de su surgimiento. Los derechos humanos en 3 generaciones o dimensiones para otros autores muestran la evolución que estos han experimentado junto al desarrollo de los estados. Aún no existe un consenso total con respecto al número de generaciones de derechos existentes ni a la delimitación en las mismas. No obstante, esto los podemos dividir en estas generaciones. Los derechos humanos de primera generación son derechos individuales que corresponden en los derechos civiles y políticos. Surgen con la Ilustración, con el proceso revolucionario de independencia de las colonias británicas en Norteamérica y con la Revolución Francesa. Estos derechos imponen al Estado la obligación de respetar ciertas obligaciones hacia los ciudadanos, como el derecho a la vida, la integridad física, la libertad, la igualdad ante la ley, la prohibición de la tortura, la libertad religiosa. Algunos derechos de primera generación son libertad de expresión, libertad de asociación, derecho a un debido proceso y libertad religiosa. Todas las personas tienen los derechos y libertades fundamentales sin distinción de raza, color, idioma, posición social o económica. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad jurídica. Los hombres y las mujeres poseen iguales derechos, derecho a una nacionalidad, derecho de asilo en caso de persecución política. Derechos humanos de segunda generación. Son fundamentalmente los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho a la salud, la educación, el trabajo, la vivienda, la alimentación, la alimentación, la cultura, aseguran a los diferentes miembros de la ciudadanía igualdad de condiciones y dignidad y trato. Los derechos humanos de segunda generación surgen como resultado de la Segunda Guerra Mundial y la victoria de la coalición internacional antifascista. Estos derechos parten de la idea de garantizar la base material del ejercicio en los derechos fundamentales de la primera generación y, por lo tanto, hacer posible el ejercicio en igualdad de derechos fundamentales de la ciudadanía democrática. Muchos de ellos aparecen en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y fueron desarrollados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, que entró en vigor en 1976. Los derechos humanos de segunda generación requieren de una actividad positiva del Estado para llevarlos a la práctica. Los ciudadanos habrán de reivindicar el Estado su intervención para la garantía y protección de estos derechos. A continuación, sigue mi compañero. Derechos humanos de tercera generación. También se los conoce como derechos de los pueblos, derechos de la cooperación, derechos de la solidaridad, derechos de la tercera dimensión, derechos de colectivos. Han aparecido a partir de los años 70 del siglo XX y tratan de responder a los nuevos retos a los que se enfrenta la comunidad internacional, consecuencia de la mundialización, globalización. Entre estos nuevos derechos humanos podemos citar el derecho al desarrollo, el derecho al medio ambiente, el derecho a la libre determinación de los pueblos, el derecho al patrimonio histórico y cultural común de la humanidad, el derecho a la asistencia humanitaria, el derecho del consumidor, el derecho a la protección frente a la manipulación genética, el derecho a la libertad informática, el derecho a la muerte digna. Muchos de estos aún están en procesos de ser admitidos o reconocidos, puesto que aún distan de formas de un conjunto preciso y bien definido. Si la libertad es el valor guía de los derechos de la primera generación, la igualdad, el de los derechos de la segunda generación, los derechos de la tercera generación tienen como valor referencia la solidaridad. Los nuevos derechos humanos se caracterizan por el carácter colectivo de su titularidad, muchas veces a escala planetaria. Derechos humanos de cuarta generación. Los derechos humanos de la cuarta generación no se pueden incluir en la que es la tercera generación, en lo que es en reivindicaciones futuras de derechos de primera y segunda generación y nuevos derechos que, especialmente en la relación del desarrollo tecnológico, las tecnologías de la información y la comunicación y el ciberespacio,
mientras que las tres primeras generaciones de derechos humanos son fundamentalmente producto de la evolución política de las sociedades nacionales y la internacional. La cuarta generación implica las innovaciones tecnológicas y la globalización. El ciberespacio junto a las nuevas tecnologías se presentan como un nuevo mundo omnipresente donde surgen nuevos derechos a los derechos tradicionales. Toman una nueva dimensión. Nos referimos al derecho de acceso a la tecnología, la libertad de expresión en las redes, el derecho a la libre distribución de la información. Estos derechos nuevos se engloban dentro de la cuarta generación de derechos humanos. Entre los derechos de la cuarta generación se pueden citar el derecho al acceso a la informática, el derecho al acceso a la sociedad de la información en condiciones de igualdad y no discriminación, el uso del espacio radioeléctrico y de la infraestructura para los servicios en línea que sean satelitales o por vía cable. Derecho a formarse en las nuevas tecnologías, el derecho a la autodeterminación informática, el derecho al habeas data y a la seguridad digital. Sigue mi compañero. Bueno, a mí me tocan los artículos de los derechos humanos. Artículo 6, derecho al trabajo y a la libre elección de empleo. Artículo 7, derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias. Artículo 8, libertad sindical y derecho de huelga. Artículo 9, derecho a la seguridad social. Artículo 10, protección a la familia, protección de la familia y los menores. Artículo 11, derecho a un nivel adecuado y a la mejora continua de las condiciones de existencia. Artículo 12, derecho a la salud. Artículo 13, derecho a la educación. Derecho y relación entre individuo, sociedad y poder político. Aristóteles, filósofo griego, 384 antes de Cristo menos 322 antes de Cristo, concibe al ser humano como un racional animal portador de características biológicas y necesidades básicas iguales que los de los animales, pero con capacidad de pensar y orientarse hacia la búsqueda de la justicia. Una vez que estas necesidades básicas han sido satisfechas, el ser humano puede dedicarse a filosofar. Definición de Aristóteles al humano ser, además como animales sociales de las Naciones Unidas, ONU, ser gregario o demanda de como otros animales, que busca relacionarse con otros seres humanos para proteger su vida, siendo la familia de la primera forma de asociación que oleada naturalmente. La unión de familias de origen a los clanes, hijos que forma de la organización más sociales a amplias que crean normas para convivir así en las sociedades. Los seres humanos aprenden a vivir y a convivir con otros y también crean relaciones de producción con la base en la división de trabajo. A continuación, mi compañero. Eh, características de derechos entre individuo y poder político. En Estado democrático, donde la sociedad escoge a quienes pueden tener poder político, es la sociedad quien impone cuáles son las medidas que traerán beneficios a la misma y el desarrollo del poder. Un grupo conocido como políticos que afectan el desarrollo del entorno es una sociedad. En un elemento único, un ser independiente, razonable, que constituye un pilar de pensamientos. La sociedad es un conjunto de individuos que comparten una cultura en común. Hola. Muchas gracias, profesor.